En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, en esta preparación cuaresmal para la pasión y muerte de nuestro Señor, y una vez esta realizada, festejar con gran alegría y fe la resurrección de nuestro Señor el domingo de Pascua. En el Evangelio de hoy tenemos el relato de la transfiguración. Nuestro Señor, al encarnarse, no permitió que la divinidad se manifestara en su cuerpo de manera inmortal, esplendorosa, impasible, gloriosa, traslúcida, que era lo propio de un cuerpo glorificado por la unión hipostática, o mejor dicho, personal, en la persona eterna del Verbo, porque la persona de nuestro Señor no es humana, aunque su naturaleza es perfecta, completa, no le falta nada, alma inmortal y cuerpo, pero no es persona, porque no tiene la subsistencia propia en el ser humano, sino en el ser divino. Y eso es lo que constituye esa unión, y debía ese cuerpo ser impasible, inmortal, glorioso, esplendoroso, pero como quería morir en la cruz, ser susceptible de sufrimiento y llanto, y aún hasta la misma muerte, para redimirnos a todos los hombres, sin excepción, pasando también la Virgen María, pero de manera preservativa, mientras nosotros y todo el resto liberativa. Pero todos tenían que pasar por la cruz redentora de Cristo, Redentor universal de todos los hombres, y es dogma de fe. Otra cosa es que no todos se salven por los vericuetos de la respuesta libre del ser humano y aún el angélico. Aunque no se encarnó por los ángeles, quede claro, se encarnó por los hombres. Pues bien, esa encarnación es lo máximo que Dios puede hacer fuera de la Santísima Trinidad. Unir una naturaleza creada, libre, inteligente, con la naturaleza divina, en la persona del Verbo eterno. Entonces no permitió que redundara en el cuerpo ese esplendor de la gloria para pasar por la cruz. Y en la transfiguración deja ver un destello de esa realidad. Y por eso, después de haber anunciado por primera vez su pasión y muerte y su resurrección, en el mismo capítulo de San Mateo,
pocos versículos antes, pero que no los toma el Evangelio de hoy, pero que están en conexión directa. Entonces quiere fortificarlos en la fe para el día de la pasión y muerte. Y así todo vemos que huyeron. ¿Qué tal si no? Y elige a sus discípulos más destacados, aunque hay algunos padres que dicen que llevó a 3 porque no podía llevárselos a todos y dejarlo a Judas excluido sabiendo de su negación. Y para que no se pervirtiera más con el odio y la envidia, pues prefirió elegir a 3. Bueno, poco importa, la cuestión es que elige a estos 3 que eran como los preferidos. San Pedro, ya los vemos, el que más amaba a nuestro Señor; San Juan, el más amado de nuestro Señor; y su hermano Santiago, que lleva incorporado el San, no se dice San Santiago, sino Santiago, que es San Jacob, San Jacob, Santiago. Entonces, que eran los 2 hermanos del trueno, y él fue el que dijo: no importa que nos maten. Alma de mártir, cuando nadie quería subir a Jerusalén por miedo. Y así nuestro Señor los quiere reconfortar para esa noche oscura de los apóstoles, en el día de la pasión que acababa de predicárselas. Y entonces quería consolidarlos con esta gloriosa manifestación. Y los lleva a un monte muy alto. Por eso el padre Castellani dice que no es el Tabor, sino el Hermón. Yo lo vi al Tabor, es una loma. El Monserrate aquí está mucho más alto. Ahí uno pasa por la carretera, ve el Tabor o como se diga, y es una lomita redondeada, una colina. No tiene ni 300 o 400 metros. Entonces, si dice Epsilon Catidian en griego, alto, encumbrado y solitario, pues corresponde más al Hermón o al Hermón. Pero bueno, poco importa el lugar, lo que interesa es el hecho. Pero sí es cierto, como él dice, que no corresponde mucho, aunque lo diga la tradición. Además, en el Salmo 88 se habla del Hermón y del Tabor, que fueron resplandecientes de la gloria de Dios. Entonces, bueno, pero poco importa. No nos distraigamos en cosas adyacentes o accidentales que no hacen al hecho de la sustancia en sí. Y se transfigura, les deja ver esa gloria. Y hasta aquí digo, todo el mundo de acuerdo y no pasó nada. Pero ¿qué gloria es? La del cielo. ¡Ay, qué rico, qué lindo! Y san se acabó. Pero resulta que no es así. Es parecido, pero no es exacto. Y aquí es donde viene el problema. Y verdaderamente el contenido jugoso y sustancioso de esa transfiguración hecha a sus 3 discípulos privilegiados. San Pedro, que se funda en él la cátedra de Pedro en Roma. San Juan, que sus discípulos van a Francia, a la Belle France, y el amor. Y Santiago, España, espada
martillo de herejes. Luz de Trento, martillo de no sé qué y espada de herejes, como dice por ahí un dicho que no me acuerdo muy bien, con cierto retintín para afirmar la importancia de España, que para nosotros es evidente porque venimos de ahí, del Imperio Español. Y estos son naciones o pedazos de lo que quedó del Imperio Español, aún la misma España de hoy. Somos hijos de la España imperial de los reyes católicos. Y la judería en contra. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y leyenda negra y lo que fuera. Cuando los protestantes se comían casi vivo a los negros, aunque no comían negros, pero sí los destrozaban. Y a los indios los aniquilaban. Entonces que se callen la boca. Que no fueron a impartir cultura, sino a crear mercados. Que es muy distinto. Pero no salgamos con el indigenismo estúpido, que hay que ser chipcha para ser colombiano, mexicano o argentino. No, señor. Serán culturas satanocráticas, como decía el padre Julián en su libro La monarquía de Satanás. Y eso era el imperio azteca, el imperio chipcha y el imperio maya. Aunque aquí los chipchas más atenuados y un poquito más civilizados. Pues bien, entonces, ya me perdí por dónde iba, pero bueno, me fui por la tangente. Entonces, nuestro Señor obra esa transfiguración, acompañado de San Elías, que era peor que Santiago Matamoros, porque se bajó casi a 1000 falsos sacerdotes en el Monte Carmelo. No lo olvidemos. Si lo hizo solo, acompañado, como sea, pero decapitó ahí casi a 1000. 300 de Ashera, 700 de Boshosera o lo que fuera, y hizo el milagro de la combustión de la pira mojada de madera, que ardió inmediatamente. Y Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, como dice Santo Tomás, y el autor, o no el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros, o sea, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, San Elías, profeta aguerrido, Moisés también profeta, pero se hace más hincapié como legislador, y así compendiaba todas las escrituras que hablaban del Mesías. Y por eso le acompañan a su diestra y siniestra. Y San Pedro, ni lerdo ni perezoso: Señor, qué bueno que estamos aquí, hagamos 3 tiendas y nos quedamos aquí. Sacándole el cuerpo a Jerusalén y a la pasión. Era muy diplomático San Pedro. Parte de esa diplomacia es la que está en el Vaticano, y ahora para mal, porque puede ser utilizada para bien. Pero bueno, pero siempre con alguna ventaja. Y lo vemos San Pedrito: quedémonos aquí. Pues bien, desaparece la visión y les dice que no lo digan a nadie hasta que Él resucite. Y todo bien,
Pero aquí lo importante es que nuestro Señor se transfigura, mostrándole la gloria de su divina majestad, viniendo del cielo, con todo el poder de su gloria, con los ángeles. La visión apocalíptica. Y esto falta en la exégesis corriente de la Iglesia. Entonces los quiso reconfortar, no con una visión de la divinidad, del poder de Cristo en el cielo, a la diestra de Dios Padre, sino veniendo de la diestra de Dios Padre el día de su parusía. Entonces la transfiguración es la manifestación anticipada de su parusía, visión con la cual quería consolidar a los apóstoles el día de su noche oscura, de su pasión y su muerte. Y quede claro esto. Aunque no lo prediquen los sacerdotes ignorantes o lo que quieran. Y se le haya pasado también, no creo que por ignorancia, a muchos padres de la Iglesia, pero no a todos. Porque hay testimonio de lo que digo. Pero antes, y el primer testimonio es el mismo de la Escritura. Es el mismo de San Pedro y de San Juan. San Juan, en su primer capítulo, habla de que vieron la gloria de Dios. ¿Y qué gloria? Él fue al cielo, San Juan. Bueno, tuvo una visión por allá, privada. ¿Cuál fue la gloria? Esta, de la transfiguración, aunque él no lo dice. Pero San Pedro sí lo dice. Y entonces ese es el testimonio que vale. Y si lo dicen las Escrituras, no hace falta que lo diga más nadie. Ni el Papa, ni la Iglesia, ni los sacerdotes, los predicadores, ni los teólogos, ni los padres de la Iglesia. Y si lo dicen, como lo digo yo, pues mucho mejor. Pero lo dicen las Escrituras. Y lo voy a leer. En su segunda carta, San Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, pues Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Palabras que acabamos de escuchar en el relato de la transfiguración. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo. El Monte Santo es el monte de la transfiguración. Entonces, San Pedro me está diciendo que lo que vieron fue justamente ese poder de Cristo en gloria y majestad el día de su parusía. Está claro, contra esto no puede nadie dudar. Y el que dude, allá él. Derecho tiene de ser imbécil. Ningún derecho, pero bueno, demos algún derecho. Porque el derecho no existe para la estupidez, ni el error, el engaño, ni la mentira. Pues bien, entonces está clarísimo. Así que cuando San Juan dice, y vimos su gloria, es esta misma gloria en el Monte Santo. ¿Y por qué sabemos qué es? Porque están las mismas palabras.
¿Cuándo es que San Pedro oye, este es mi hijo bien amado, escuchadle? En la transfiguración. Pero es que no queda solamente ahí. Es que el capítulo de San Mateo, que comienza hablando, antes de la transfiguración, como he dicho, de la pasión, después, 10 versículos, habla de su parusía, de su segunda venida. Está en el capítulo, en el mismo capítulo, 10 versículos más adelante. Aquí lo tengo en una concordancia paralela de los 4 evangelios en francés, pero bueno, entonces después de anunciar su muerte y resurrección, en Mateo 16, 21, en Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre debe de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Y en textos paralelos de Mateo y de San Lucas, también dice lo mismo. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 28, dice otra cosa más nuestro Señor, antes de entrar a hablar de la transfiguración, el Evangelio. Alguno de vosotros que estáis aquí presentes no gustarán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo con su reino o en su reino, dice San Mateo. ¿Y cuándo va a venir en esa gloria? La parusía. San Marcos, en texto paralelo, en medio de vosotros que estáis presentes, algunos no gustarán la muerte, sin que hayan visto el reino de Dios venido en su poder, en su potencia. Y San Lucas también habla de lo mismo. ¿Y quiénes son esos que no morirán y verán la gloria de Dios sin ir al cielo? Porque para ver la gloria de Dios en el cielo hay que morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué gloria me está hablando Cristo aquí cuando le está diciendo eso a los apóstoles? Es evidente, con lo dicho, que se está refiriendo a la gloria que iban a ver estos 3 apóstoles el día de la transfiguración. Está clarito como el agua, no se predica y la ignorancia abunda. Pero como es mucho mejor hablar de violincito que en piano, amorcito, y una devoción sin intelecto, sin verdad, sin doctrina, y queda solamente la guitarra del sentimiento. Y eso no va. Porque el sentimiento es la expresión del entendimiento inteligente. Los animales no tienen sentimientos, sienten, pero por eso no sufren.
porque el sentimiento connota una cualidad espiritual de la inteligencia que sublima los afectos del corazón. Entonces, y si quieren saber más, léanse el libro de la psicología humana del padre Castellani. Listo. Entonces, vemos cómo habla de su segunda venida. Entonces, muerte, pasión y muerte y resurrección. Y viene aquí, en el mismo capítulo, y me habla de su segunda venida, la parusía. Y me dice de remate que algunos no verán la muerte antes de ver su gloria. Y en el mismo capítulo, cambiando de capítulo, pero en el mismo tema y pegado, porque termina Mateo 16, 28 y comienza Mateo 17, 1, y es el Evangelio de hoy. Ya sabemos que los capítulos de la Biblia no es que son cosas aparte, se pusieron capítulos y se pusieron versículos para facilitar, y muchas veces se despega lo que está unido y a veces se une lo que está despegado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero está a continuación. Y entonces dice San Mateo que después de 6 días de anunciar, fíjense, la pasión, y San Lucas, contradiciéndolo a San Mateo, dice 8 días de anunciar la pasión, tuvieron la transfiguración. Pero entonces, ¿qué? ¿Los apóstoles están mintiendo? No, como dice un padre de la iglesia, es que el uno no cuenta cuando se los anuncia, el primer día, ni el último, cuando tiene lugar. Entonces San Lucas pone 8 días, desde el primero hasta el último, y San Mateo pone los 6 días intermedios, entre que les avisa y el último día, que no lo toma en cuenta cuando tiene lugar la transfiguración, y así hay una concordancia. Bueno, y entonces ahí empieza el relato que hemos leído de la transfiguración. Entonces vemos, mis estimados hermanos, la importancia de la transfiguración, no solamente como un apuntalamiento de los apóstoles para su noche oscura, sino también para manifestarles su gloria, y no solamente su gloria en el cielo, sino viniendo del cielo el día de la parusía, que es muy distinto. Y esto está concatenado y clarísimo, como acabo de hacerlo ver. El que no lo quiera ver, allá él. Pero es que esto ni Castellani lo vio, porque uno se va a los sermones en sus 3 libros, el Evangelio de Jesucristo, Prédicas Dominguera 1 y Prédicas Dominguera 2, y esto lo pasa por alto. Y él, que es milenarista hasta los tuétanos, aunque como buen argentino, che, no se moja, yo no soy milenarista, para que no me pongan de carita pintada. Che, algún defecto hay que tener. Pues bien, pero claro, que si se le escapa a Castellani con lo erudito y lo genio que era, ¿qué vamos a esperar del resto? O sea, el panorama. Pero bueno, sale un enano como yo y aquí pues se monta encima de un gigante y ve más. Pues nada. Entonces queda claro. Pero también hay otro testimonio, que ya con este basta y sobra. Pero ¿y los padres de la iglesia qué pasa? Ninguno dijo nada. Y viene a ser el padre Basilio en el siglo XXI, superluminaria, viajando a la velocidad de la luz, o casi.
porque si no se desintegrará. ¿A decirnos esto? Pues no, porque en la Catena Áurea, que es una recopilación que hace Santo Tomás de todo lo dicho y por haber de cierta importancia de los padres de la Iglesia, con su memoria prodigiosa, nos dice en San Marcos, capítulo 8, un comentario de un tal Teofilacto, yo no sé ni quién es, pero dice una cosa que no han dicho ni San Agustín, que yo sepa, che. Y vale porque lo trae Santo Tomás. Así que andamos bien acompañados. Y dice Teofilacto, queriendo manifestar que no prometía en vano, cuando habló de su gloria, añade, en verdad os digo que algunos de los que están aquí, etcétera, que es como si dijera, o sea, es etcétera, que no morirán, ¿no?, sin ver la gloria de Dios. Que es como si dijera, algunos, esto es Pedro, Santiago y Juan, no morirán hasta que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. Más claro, la transfiguración, continúa diciendo, no era pues otra cosa sino la profecía de la segunda venida, en la cual brillarán el mismo Cristo y los santos, y yo agrego, y sus ángeles. Entonces queda requete probado la cuestión. Y esto no tiene pero, y al que no le guste, que se pegue un tiro. Pero lo que no puede ser, que en esta crisis tremenda, apocalíptica, todavía ni los tradicionalistas, ni los obispos se den cuenta, siguen en la estupidez de su inopia mitrada y baculada, que no sé si les servirá de paraguas a la mitra y el báculo para que se sienten con el báculo de punta, porque otra cosa no se merecen sino morir empalados por imbéciles. Porque las cosas son como son o dejan de ser lo que son. Principio de identidad. Entonces no podemos, mis estimados hermanos, seguir ignorando, y la luz tiene que hacerse. Y ahí está. Y eso nos sirve porque si nuestro Señor, con esa transfiguración, esa manifestación, viniendo con todo el poder de su divina gloria y majestad, era lo que iba a fortificar a los apóstoles, que aún así todos se espantaron y solamente quedó Juan de las enaguas o de la pollera o de la falda de la Virgen, por decirlo de alguna manera medio melodramática y no por valor propio. Todos huyeron despavoridos. Y nosotros en esta crucifixión, ya no de la pasión y muerte de Cristo, sino de la pasión de la Iglesia en su cuerpo místico que es la Iglesia, para que no salgamos despavoridos y menos que perdamos la fe si es que salimos medio despavoridos, nos consolidemos con la transfiguración, para que, sabiendo que está pronto a venir, tan pronto que puede ser ya mañana, pasado o dentro de 50 años, no sé, pero no mucho más, eso sí, porque este mundo se va a acabar por la estupidez misma de la entropía humana,
Porque si todos se van a volver gays o gaysas, a ver qué va a pasar. Porque adoptando no se multiplica biológica, genéticamente la humanidad. Con los gaysos y las gaysas. Necesita macho y hembra. Y que no vienen de la monachita. Quede claro. Entonces, sino de la mano de Dios. Como todo viene de la mano de Dios. En su esencia, sustancia y ser y su especie. Que caracteriza su naturaleza. Si es planta, si es vegetal, si es racional o si es angélica. ¿Queda claro? Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, la transfiguración en medio de la Cuaresma, ¿qué nos está diciendo la liturgia de la Iglesia? Cuando tenemos esta inteligencia, intelequia o comprensión, pues lo tenemos todo en bandeja de oro. Entonces nos prepara litúrgicamente a la pasión y muerte. Con la transfiguración es evidente, y nos prepara apocalíptica y proféticamente para esto que ya estamos viviendo, que es el apocalipsis puro y duro. Ya Jerusalén no es más hollada por los gentiles, son los judíos que dominan ahí, y volvieron, se acabó la diáspora. Si ellos quedan en diáspora es porque les conviene para sus finanzas. Pero la diáspora se acabó ya hace rato. Y ese era un signo de los últimos tiempos apocalípticos, pronto a la venida de nuestro Señor. Así que no puede faltar mucho. Faltará lo que Dios tenga en su divino saber, pero no miles de años. ¿Está claro? Entonces, vemos cuán confortante es, en medio de la Cuaresma, este evangelio de la transfiguración, y que pasa desapercibido. Entonces, que nos ayude para que nosotros también, como los apóstoles, quedaran consolidados, nosotros nos consolidemos con esta pasión de la Iglesia. Porque de la Iglesia que queda un pequeño rebaño fiel, sin pastores prácticamente, que lo dirijan y lo gobiernen. Y por eso tanto pastorcillo por ahí que no sabe ni de qué va la cosa. Pero bueno, de todos modos vemos cómo la luz de la Iglesia siempre sigue alumbrando, aunque sea la luz de un fósforo o de una vela. Y el día que se acabe totalmente la luz, serán los 3 días de tinieblas, con lo que quizás, no sé, terminará esto y venga Cristo en su parusía. De todos modos vemos la riqueza espiritual, exegética y doctrinal que la Iglesia nos brinda a través de la liturgia, aunque los hombres de Iglesia a veces poco y nada. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, que esto nos sirva para que se reavive y fortifique nuestra fe y se acreciente nuestra esperanza apocalíptica, que es lo único que nos va a mantener medio a flote y medio en equilibrio en este desmadre total que vivimos. Entonces afrontemos así la Cuaresma y el futuro que nos queda con toda la trascendencia
profético exegética que tiene la transfiguración que acabamos de ver hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.